Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que hoy en la edición de este jueves vamos a comenzar con nuestro buen amigo José Antonio Mañas, comisario del Museo Andaluz de la Educación y gran amante y divulgador de la historia de la educación. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Otra vez de nuevo en el plató. Otra vez regresamos al plató después de ese periplo ahí veraniego que hemos estado en los Baños del Carmen, muy a gusto también, ¿verdad? Muy a gusto, muy a gusto. Pero bueno, aquí estamos fresquitos, también con nuestro aire acondicionado en el plató y con nuestro set que hoy además nos lo ha atrezado. Te has traído un cachito del Museo Andaluz de la Educación, de Laurín de la Torre, aquí a Málaga. Algunas cositas y también muchas imágenes que hemos grabado allí en el museo. Bueno, vamos a hablar hoy, hemos preparado un espacio, mejor dicho, José Antonio ha preparado un espacio con mucho cariño, como él siempre lo hace, y hay mucho contenido esta tarde en este espacio divulgativo que tenemos en el magazín. Vamos a retrocedernos unos años y vamos a recordar cómo eran esas clases de música en los primeros años escolares, ¿no, José Antonio? Sí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo nunca he estudiado música, porque yo soy del plan antiguo y mi relación con la música, aparte de ver Sonrisa y Lágrimas, sí, o alguna otra película, es distante. Sí, efectivamente, la música, sobre todo a partir de la entrada de la EGB, tiene un papel bastante importante en el currículo educativo del alumnado. Antes, es verdad que también se estudiaba o había una parte del horario semanal que se dedicaba a esto, pero era más bien dirigido a temas de canciones populares, canciones religiosas, los típicos coros que se hacían en los colegios y sobre todo canciones populares. O sea, en la época del franquismo sí que se daba algo de música, pero tenía que ver con... más enfocado a canciones religiosas, populares. De hecho, hemos traído, y ahora veremos algunas imágenes de libros de esa época y alguna anterior. Mira, estas son. Efectivamente, ahí tenemos, esos son libros sobre solfeo, ahí tenemos algunas de canciones populares, de las que se utilizaban en aquella época de los años 40, los años 50, incluso los principios de los 60, y se utilizaba sobre todo algunas herramientas como eran la bandurria, la guitarra y sobre todo un elemento que hemos traído hoy por aquí, que son las castañuelas, ¿no? que casi todas las niñas y muchos niños también aprendían a tocar las castañuelas para esos bailes regionales. Y en esa época, en la época del franquismo, José Antonio, ¿esa asignatura, la música, era evaluable? Bueno, no realmente. Había un apartado que era, digamos, de otras actividades y se incluía dentro de esa materia, ¿no? Hoy en día sí que es una asignatura que sí, hoy en día es una asignatura evaluable, efectivamente, sí. El otro era como actividades complementarias, extraescolares, efectivamente. Hay muchos colegios, sobre todo religiosos, había coros en los que participaba en actos religiosos, en actos de folclore, etcétera, ¿no? Mira, nos han mostrado los compañeros un planito de esas castañuelas, que además son unas castañuelas familiares tuyas, sí, ¿no? Sí, son de una sobrina mía, y lo que está al lado es la flauta dulce, de recuerdo de muchas familias, sobre todo cuando los niños son pequeños, aprendiendo a tocar la flauta, que nos daban pues algunas tardes muy entretenidas, ¿no? De hecho, todavía se sigue utilizando la flauta dulce, incluso tú también, creo que... Yo también, yo tengo hasta anécdota y todo. Venga. Voy a hacer aquí una confesión. Confiesa. Yo confieso que, aunque le puse empeño, pero yo es que esto de la música no se me da muy bien. A mí me gusta mucho la música y de hecho cada semana que vienen cantantes y grupos disfruto mucho con ellos. Pero yo eso de la música no nació yo para cantar, ni para tocar, ni para aprender instrumentos, porque de hecho, cuando yo estaba en clase, que creo que era, no sé si era tercero, cuarto o quinto de GB, pero por la profesora que nos tocó en ese ciclo, tiene que ser uno de esos años, tercero, cuarto o quinto de GB, en el colegio Miraflores de Los Ángeles, la profesora Ana, que un año pues introdujo la flauta en clase, y yo lo de la flauta a mí es que no aprendía lo de los boquetitos y cómo tocarlo, y yo lo que hacía era que entonaba con el silbido la canción que tocaba pues interpretar, pero yo en ningún momento supe manejar la flauta. Entonces como yo tampoco sé tocar ningún instrumento musical y me daba mucha rabia porque había compañeros, amigos, que sabían tocar muy bien la guitarra
Y claro, tú sabes que alguien que toque bien la guitarra, pues liga mucho. Hombre, tiene la puerta abierta ya. Sí, sí. Más posibilidades tiene. Efectivamente. Las tunas, fíjate. Las tunas, imagínate lo que... Oye, lo de la flauta yo lo tengo ahí como una asignatura pendiente porque yo en ese momento me sentí un poco como que estaba, hombre, entre comillas, estafando, porque yo hacía como que sabía tocar la flauta y lo que estaba era entonando con el silbido de la canción, pero yo ni para Bueno, idea. si en aquel momento no se notó, ya... No se notó, no se pues pasó desapercibido. Entonces No, ya... no me van a quitar título ya. No, de entre los libros que he traído hay uno muy bueno, ese de música para niños, que está por aquí, que aparece también en las fotos que tenemos, que es un libro delicioso, con unos grabados, es de Doncel, de la editorial Doncel, y es un libro precioso. Lo voy a enseñar si quieres a cámara, es este, y es un libro muy bonito por dentro, con unas ilustraciones muy bonitas, con las partituras, y muy bonito para los niños. Fíjate que la asignatura de la música, no sé si habrá cambiado mucho desde que yo, por ejemplo, estudié la EGB y luego BUI y COU, ¿no? Pero es una asignatura que, aunque está presente en esos ciclos, pero no está todos los años. No, efectivamente. Yo recuerdo, por ejemplo, en el instituto solo fue en primero, creo que en primero de BUI se tenía la asignatura, no sé si ya se ha extendido a más cursos o si es algo... Incluso después, si quieres seguir, son opcionales, optativas. ¿No? Pero está bien, yo creo que bueno, ¿no? Que por lo menos algún contacto con la música a través de la enseñanza, yo creo que es bueno, porque, oye, hombre, también es cultura, desarrolla... Sí, ya aprender a tocar un instrumento otra... Bueno, no, pero el oído musical y la emoción que te da saber tocar un instrumento musical, pues la verdad es que sí. Y saber que es un pentagrama. Exactamente, y saber al menos interpretar una partitura o conocer los símbolos que aparecen en las partituras. Y luego también, por lo menos en el instituto te impartían también un poquito conocimientos de músicos, de la música clásica. Esa era historia de la música. Historia de la música. Sí, eso también era otra asignatura que muchos... ¿Más libros que estamos viendo en torno a este tema? Sí, había eso que se ve ahora son cuadernos de música, porque tenías que escribir a lo mejor algunas anotaciones musicales y aparecían estos cuadernos de música, ¿no? Bueno, existen muchos, ¿no? Y sobre todo ahora últimamente en la actualidad muchos libros de música que tenemos todos en nuestros hijos, nuestros nietos. Y aparte de la flauta o por ejemplo la zambomba, bueno, después llegaba Navidad, entonces tenían la zambomba, la pandereta, el triángulo, también tenían los platillos, que se llaman crótalos, los crótalos, los platillos, el triángulo, la clave, que eran como esos dos trozos de madera oscura que al chocarlos... bueno, eso, yo tengo algunos amigos que son profesores de música y todo eso, bueno, forma parte del material que se utiliza habitualmente. Bueno, pues después de esta pincelada que hemos puesto musical a nuestro repaso por la historia de la educación, vamos hoy a dedicar también unos minutos a una serie de personajes que fueron los primeros divulgadores científicos que iban incluso de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, haciendo experimentos, algunos incluso llevados al espectáculo, al show en aquella época, un poco pues para acercar la ciencia, ¿no? Los experimentos de la ciencia al pueblo llano, ¿no? Y esos personajes, esos primeros divulgadores científicos, los situamos en el siglo XVIII. Correcto, sí, la época de la Ilustración. Bueno, yo creo que está íntimamente ligado a lo que es la investigación en la ciencia con la divulgación científica. Se me ha olvidado una cosa. Sí. Teníamos un apunte en torno a la música que nos hemos dejado en el tintero porque nos recomiendas una película. Sí, Los chicos del coro. Esa película es una película francesa que todo el mundo debería de ver. Te comentaba antes fuera de cámara que es una película que emociona mucho. No voy a contarte el final porque te lo destripo, pero es verdad que es una película muy... Hay que ver esa película. Forma parte ya, es un clásico. Es un clásico del cine y habla de la enseñanza en una época, la música en esos chavales. Y cómo la música despierta, ¿no? Despierta a los chicos, de una forma los educa. Es muy bonita esa película. Los chicos del coro, película francesa que recomendamos desde el programa, ya que estamos hablando de la música en la escuela. Y ahora sí, vamos a hablar de esos divulgadores científicos, primeros divulgadores científicos que los ubicamos en el siglo XVIII y también finales del siglo XVIII en países como Reino Unido, Francia, España, ¿no? Y Estados Unidos. Como te decía, la divulgación científica tiene que estar unida con la investigación, ¿no? De hecho, hoy día hay gente que se gana la vida con la divulgación científica y hay programas en televisión e incluso hemos hablado alguna vez de algún otro personaje en nuestra televisión histórica, ¿no? Estos personajes aparecen a finales del siglo XVIII
donde se producen distintas revoluciones científicas, entre ellos la revolución de la química, el magnetismo, aparecen los primeros experimentos de algunos científicos y sobre todo la electricidad, ¿no? Viajaban de pueblo en pueblo llevando estos experimentos, porque si bien existían ya otros foros, como pueden ser las universidades o las sociedades de amigos del país, y aquí incluso en Málaga tenemos una también muy histórica, también aparecían los salones de los aristócratas y de los nobles, estos también participaban, pero se avanza en esa época, final del siglo XVIII, a los salones, a los cafés, a los teatros de pueblo, y empiezan a asistir personas de distintas clases sociales. Y del primero que nos vas a hablar es un investigador, conferenciante y científico británico del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, que además se especializó sobre todo en el tema del estudio de la electricidad, ¿no? Sí, Ebenezer Kingsley. Este hombre nace en el Reino Unido y se va... bueno, no, esta foto... Esta fuente de Westinghouse, me parece. Bueno, quiero decirte que se emigra desde Inglaterra, desde el Reino Unido hasta Norteamérica. Y allí empieza su vida siendo mecánico, siendo maestro y al final coincide, es vecino de Benjamin Franklin. Entonces hacen amistad. Y a raíz de una conferencia que ven, empiezan a investigar sobre la electricidad, concretamente sobre una cosa que ellos llamaban el fuego eléctrico. Sí. Él era un científico, ese sí. Ese sí. Entonces, él empieza a dar las primeras conferencias sobre electricidad, que en aquel momento se llamaba fuego eléctrico, y causa sensación. Hace experimentos muy famosos como el beso eléctrico, inflamar una copa de coñac con una máquina electrostática y aparte de eso recorre un montón de ciudades y creo que tenemos incluso un cartel de él en la ciudad de Newport donde hacía dos lecturas, 2 sesiones con distintos experimentos eléctricos. Y de esas visitas o de ese recorrido, ¿no?, itinerante que hacían esos divulgadores, ¿se hacían eco la prensa de la época? Sí. Bueno, ellos difundían en los periódicos locales. Anunciaban con tiempo que iban a llegar. Y allí. Se vendían como espectáculo, ¿no? Como espectáculo, era un espectáculo. ¿Pagaba la gente por verlo? Sí, pagaba. Sí. No mucho, porque eran espectáculos públicos, no se pagaba mucho, pero sí, efectivamente, era un show para aquella época muy especial, ¿no? Porque había cosas espectaculares, ¿no? Vamos a hablar ahora de otro de estos divulgadores, aunque muchos lo tachan o ha pasado en la historia como un poco charlatán, ¿no? Sí, incluso estafador. Sí, este era Gustavus Caterfelto. Este era prusiano y toda su carrera la desarrolló en Inglaterra. Este era un hombre que mezclaba un poco de todo, era mago, la magia, era prestidigitador, era un poco científico, pero sobre todo era un charlatán. Sí. Entre las cosas que hizo, o que empezaba sus sesiones, cogía Caterfelto. Cogía una cosa que se llamaba microscopio solar, que yo recuerdo que me traje uno que tenemos en el museo, uno de los primeros programas, y proyectaba en un cristal, agua sucia de los charcos. Y entonces había una epidemia en Londres y decía que eso que se veía con el microscopio solar que proyectaba en la pared, eso era el origen de aquella epidemia. Estaba estafando, lógicamente, ¿no? Eso que decían esos microbios. Ahí ese es el señor. Viajó por casi todo el Reino Unido y estafaba muchísimo. Llevaba un gato negro, malvado, que se llamaba, y muchas veces cobraba las entradas y se iba, no hacía el espectáculo. No tenía ganas de actuar y se llevaba la caja. O sea, menudo personaje, ¿eh? Sí, era un personaje... Sí, mezclaba un poco... Sobre todo hacía muchas cosas con linternas mágicas, fantasmagoría y efectos de química, explosiones
y acabó mal. Eso te iba a decir, que en algún momento le pillarían y desmontarían su... Sí, acabó mal. Lo mataron, vaya. Lo mataron, Sí. vaya, hombre. Sí, a Caterfecto lo liquidaron. Bueno, y ahora vamos a pasar a un francés que recaló aquí en España. Sí, François Bienvenu, en francés. Este era un francés que había estado haciendo un montón de conferencias en París. No tenía título universitario, era autodidacta y había recibido algunos cursos en París. Y cuando empieza la Revolución Francesa se da cuenta de que aquello se está poniendo feo, ahí lo tenemos. Y dice, pues me voy de aquí antes de que la cosa se ponga peor. Y empezó viajando por el resto de Francia, se fue de París y después viajó a Italia, dio muchas conferencias en Italia y al final recaló en España, empezó por Cádiz, después vino a Madrid, a Valencia, a Barcelona. Tenía un espectáculo multidisciplinar. Mezclaba física y química, ¿no? Efectivamente, hacía experimentos de magnetismo, de gases, con un prisma hacía temas de descomposición de la luz, hacía, por supuesto, temas eléctricos, las chispas, pero a explosiones. diferencia de Caterfelto, este hombre sí que tenía una base científica y lo que mostraba era real. Era todo, sí, además era una persona que tenía distintas facetas, porque por un lado daba las conferencias, las charlas en distintos salones en Madrid, tuvo muchísima aceptación y muchísimo éxito, pero aparte daba cursos en su domicilio, cursos oficiales, digamos, ¿no? Y aparte reparaba y vendía instrumentos científicos de la época, o sea que el hombre era un personaje, tuvo mucha fama. Oye, pues muchas gracias por traernos un poquito el desglosar las historias, ¿no?, de estos personajes, de estos primeros divulgadores científicos del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. ¿Y qué te parece si hablamos ahora, ya que hemos hablado de instrumentos que utilizaban estos divulgadores científicos, pues vamos a hablar ahora de la meteorología y de instrumentos relacionados con esta ciencia? Con la ciencia que estudia pues el tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver unas imágenes, un vídeo que hemos grabado con los distintos instrumentos científicos que tenemos allí en el museo, que son bastantes. El estudio de la meteorología empieza desde hace muchísimos años. Yo me he traído aquí, por ejemplo, para que lo veáis, un libro, es el Ganot, un libro de física, a ver si pudiera el compañero mostrarlo. Es un libro de física de 1884 y es un libro de física y aparece debajo meteorología. Ahí no sé si lo estáis viendo, tratado de física y meteorología. O sea, esto es nunca mejor dicho, una pieza de museo. Efectivamente. Fijaros que ya desde esa época se estudiaba la meteorología. Y ahora veremos una serie de vídeos con muchos aparatos. Hoy día la meteorología pues, está diluida en otras muchas asignaturas, tanto en la ESO como en el bachillerato, y además tampoco es algo tan necesario estar al tanto del tiempo. ¿Por qué? Porque tanto las televisiones todos los días nos bombardean en los telediarios de datos del clima, y después con el teléfono móvil lo tenemos todo. Estamos viendo imágenes de muchos de esos instrumentos. En primer lugar tenemos los termómetros, que por supuesto para medir la temperatura, y entre ellos tenemos los termómetros de máximas y mínimas. Cuando solo se tenía un termómetro, que son esos que están en el centro, pues se medía la temperatura o se tomaba la temperatura a primera hora de la mañana o a media mañana y por la noche, antes, y con eso teníamos las dos temperaturas más o menos cercanas. Después tenemos a continuación el pluviómetro, eso que está ahí en la pantalla verde. Eso se recoge por la cantidad de agua que se recogía en ese recipiente y por una serie de cálculos se calculaban los metros, los litros de agua caída por metro cuadrado, ¿no? A continuación tenemos los anemómetros, tenemos algunos de la casa de Jules Richard, que ahora después vamos a intentar poner en marcha uno de ellos, ¿no? Esto lo que se hacía es que se medía las revoluciones que daba ese dispositivo, se medía un minuto con un cronómetro de la época y se sabía por los metros por segundo que teníamos de viento. Ahí tenemos otro que es con unos tirantes, como unos vientos de una tienda de campaña para sujetarlo y de alguna manera tenerlos quietos en algún sitio. Lo siguiente que tenemos es el higrómetro de Daniel. Esto es una pieza histórica muy importante. Tiene dos termómetros, como todos este tipo de aparatos. Tiene un termómetro seco y un termómetro húmedo. Esa bola que tenemos ahí se mojaba en agua o en éter y se medían las dos, se hacían las dos mediciones. Ahí tenemos otro
pero digamos de lujo, de gabinete. Eso sí que está en su caja, se conserva íntegro y es una pieza valiosísima, ¿no? Lo que tenemos a continuación son los psicómetros. Son estos mismos dispositivos, lo tenéis ahí, tienen, como hemos dicho, un termómetro con bulbo seco y otro con húmedo, que se ponía con agua, y ahora después diremos cómo funcionan. La diferencia de temperatura entre ellos dos, estos dos termómetros, si la diferencia es muy alta, significa que hay poca humedad. Eso significa, si hay poca humedad, que estábamos en un ambiente de borrasca, ¿eh? Y sin embargo, si la diferencia es muy grande, pues entonces estamos en un anticiclón, buena temperatura. Ahí tenemos otro higrómetro de cabello, de Chaussy, que es un cabello humano, a ser posible de una persona de color rubio, porque por el tema de la dilatación del cabello marca la humedad que hay en el ambiente. Qué curioso, ¿no? O sea, que con un cabello... Cabello humano, de chica. Ese aparato... Sí, el cabello... logra medir la humedad en función de... Claro, porque el cabello se dilata. Entonces, en función de la dilatación con la humedad, medía la humedad ambiente. La humedad ambiente, de vapor de agua en el ambiente, ¿no? Ahí tenemos otros barómetros. La presión atmosférica, ¿no? Para medir la presión atmosférica. Ahí lo tenemos. Ese es de la Casa Enosa, que alguna vez hemos hablado de ella, que es una casa española, y ahí tenemos algunos muy antiguos, pequeñito este es muy antiguo, y ahí ya tenemos lo que está un poquito más arriba, son los barógrafos, que recogen la diferencia de presión atmosférica mediante una punta llena de tinta que va dejando una marca en un cilindro que va rotando con un reloj, y eso es otro dispositivo que mide temperatura y humedad, y un termógrafo, perdón. José Antonio, todos estos aparatos los tenían los centros de educación secundaria para que los alumnos conocieran... Sí, cuando se estudiaba esta materia. Mira, este último es muy chulo, porque esto es un barómetro de Fortin. Este tiene mercurio dentro, y es de campo, se utilizaba en las exploraciones para saber la presión atmosférica. Ahí lo tienes, ¿eh? Esto ahí te pone y ahí ese recipiente el que se llenaba de mercurio, y fíjate que tiene unas patas que se recogían y se movían, ¿no? Y todo eso que está ahí, al final voy a señalar un dispositivo pequeñito. Ese es una estación meteorológica analógica, que todo eso estaba en ese único dispositivo. Y hoy día ya lo tenemos todo en las estaciones meteorológicas digitales, claro, que tienen sensores digitales, y fíjate que ahí estoy señalando que todo esto está en ese dispositivo que es de la casa Varigo y que es muy conocido y es analógico, y ya hoy día los digitales. Claro. Oye, pues tenemos aquí una serie de dispositivos de estos que hemos visto en las imágenes, que se han grabado allí en el museo, pero nos has traído como 3 o 4, ¿no? Sí. Tres. Vamos a probar el anemómetro, si eres tan amable. Sí, claro. Pues ahora tiene que tu compañera... lo único que tienes que soplar como si fueras el viento, fuerza. Y ahora se verá en el relojito cómo empieza a dar vuelta sopla fuerte, que empieza a girar ahí con ganas. Entonces hay una agujita que está girando ahí en el reloj delantero, ¿no? ¿Se queda fija, no? Bueno, si se para el aire se queda fija. Lógicamente tú vas soplando ahí, eres el viento, el aire en movimiento, y entonces en función de las vueltas que da, eso mide metros. Si yo estuviera con un cronómetro contando 60 segundos, un minuto, ya está que te va a asfixiar. Me voy a quedar aire para el resto del programa. Efectivamente. Entonces, pues mide los metros por segundo que recorre el tema. Y lo otro es un psicómetro de Carraca. Sí. Efectivamente, fíjate, señala primero los dos termómetros que tienes ahí, el termómetro seco y el termómetro húmedo. Este es el seco y este es el húmedo, Al revés, el de arriba es el seco, fíjate que el de abajo tiene como una esponja, eso se humedecía, entonces para no seco tener... el de arriba, húmedo el de abajo. Efectivamente, entonces el
termómetro, le dábamos vuelta a la carraca para que cogiera aire, es un instrumento de campaña, de campo, y así hacíamos esas dos mediciones que hemos dicho antes. ¿Y se comparaban ambos valores? Exactamente. Ajá. Siempre el húmedo da una temperatura inferior al termómetro seco. Qué curioso, ¿eh? Hay que ver lo que aprendemos contigo cada mes cuando viene con estas visitas. Todo esto lo encontramos en ese museo que decimos que es único en Andalucía y que además es de entrada completamente gratuita. Efectivamente, es completamente gratuito. Ya estamos en... esta semana ya abrimos mañana y tarde. ¿Horario más o menos? Sí, es de 10 a 2 y de 5 a 8. Y además abrimos los sábados también. Ya tenemos visitas también de Málaga, que empiezan a venir bastantes colegios e institutos de Málaga. Y la visita, como tú dices, es totalmente gratuita y os esperamos. Evidentemente todos los instrumentos, todos los aparatos que no están todos expuestos, porque son muchos. Ya sabes que estamos en el proyecto de ampliar el museo con una nueva sede donde estarán todos estos instrumentos científicos a disposición del público que venga a vernos. Pues allí os emplazamos a los espectadores de PTV, si todavía no lo habéis hecho, que conozcáis este Museo Andaluz de la Educación, único en nuestra comunidad y que tenemos ahí, cerquita, en Alhaurín de la Torre, con entrada, además, completamente gratuita y con cosas súper curiosas como la que nos muestra aquí, por ejemplo, esta tarde, José Antonio Maña. Nos vemos más o menos en un mesecillo, ¿vale, José Antonio? Cuando lo queráis vosotros. Muchas gracias.